la educación virtual y para eso hicimos un repaso de toda, no, no de todo, no quiero ser pretencioso, de muchas de las cuestiones que aparecen como posibilidades en el ámbito de la educación virtual o digital, eh, que de alguna manera demandan o generan nuevos espacios, nuevos roles, nuevos trabajos, nuevas tareas. Incluso el trabajo tiene que ver, el trabajo final de esa capacitación tiene que ver con cómo esto impactó en cada uno de los equipos de trabajo. Para ustedes es una forma de aprobar el curso, para nosotros es una forma de ir compilando información acerca de qué está pasando en el ámbito de la educación digital en distintos niveles. Y si existe la posibilidad de introducir algunos temas y escuchar a algunos otros colegas de afuera que nos puedan contar qué está pasando también en otros lugares, otras universidades, en la medida en que podamos algún otro país, algún otro colega. Lo tenemos ahí a Cayo Cetina, Cenetina, nunca me sale bien el nombre, que es un colega profesor del área, él hace capacitación en el tema de emprendimiento, que es lo nuestro, en el ámbito del SEBRAE, en San Pablo. Él trabaja con una institución que es FATEC y trabaja en la formación de oficio. A mí me resulta muy interesante poder invitarlo a él a que nos cuente qué está pasando en el ámbito de el FATEC, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en esto, que me parece que es un tema que nos pega y que nos da la posibilidad de poder ampliarlo en esta otra capacitación un poquito más que lo que tenía que ver con la otra. ¿Sí? La idea era arrancar por ese lado. Hay algunas cosas que ustedes van a ver en el aula virtual que son similares, que son los mismos conceptos que digamos, hemos recuperado y los hemos reestructurado en el ámbito del aula en Moodle que nos dieron hoy el aula, así que todavía por eso no tienen el acceso. ¿Sí? Y vamos a ir volcando algunas cuestiones, incluso estos encuentros sincrónicos también van a estar ahí como para que los tengamos a mano para volver a repasar, para volver a mirarlos a lo que fuera. Y en este caso, incluso poder transmitir, nosotros habitualmente lo hacemos, transmitimos en YouTube el link que tenemos, por lo menos en el ámbito de sociales, no sé si en básica, pero calculo que sí, nos permite hacer transmisiones en paralelo que nos resulta fácil y interesante por varias cosas. Primero porque, como en este caso, qué sé yo, Ana Nora que está viajando ahora, bueno, ahí está, justo la tenemos acá. Pero bueno, en el caso de Gisela, bueno, por ahí puede ir mirando también o participando de alguna manera desde YouTube, que es mucho más relajado, te consume menos datos y otras cosas. Hola Ana, te estábamos sacando el cuero justo, mirá. Ya lo vas a ver en el video después. Listo. Muchas gracias, qué suerte. Bueno, después me cuentan. Bueno, no, decíamos que como venís viajando, digo, hay veces que uno está a la mitad de camino y poder ver la clase a través de YouTube sin tener la necesidad de integrarte a Zoom es más fácil. Y además queda grabado, queda ahí. Así que Tal cual. eso es una práctica que la hemos incorporado. Yo prácticamente en todas las clases hago lo mismo. Los pibes ya lo tienen acostumbrado. Y una discusión que siempre se plantea, bueno, pero son 15 los que lo ven. En el caso de las comisiones de grado. Bueno, está bien, pero, o son menos, pero son los que lo necesitan. Y eso lo decimos siempre, digo. A ver, son los 15. Con Nancy ya sabe que arrancamos y arrancamos con el judo. A veces me olvido, ya me avisa. O, pero la verdad que es una herramienta muy poderosa y que tiene que Sí. ver con los cambios que se han establecido. Aparte, Eh, perdón, no sé de qué venían hablando, pero digamos, yo lo uso mucho porque tengo muchos estudiantes que en el momento en que se inscriben tienen un panorama y de repente cambia. Tal Turnos cual. rotativos, entran a trabajar, dejan de trabajar. Entonces yo siempre subo la grabación porque así la clase no se la perdieron. Y el que estuvo en clase y quiere repasar, repasa con el video. Perfecto, está perfecto. Lo que también insisto es que guarda, porque esto lo hemos percibido, nos ha tocado con Carito cuando empezábamos con esto de la oferta de los ciclos superiores a distancia. No hay que confundir gordura con hinchazón, digo yo. Eh, Ojo que hacer clase, hacer educación a distancia no es compartir en YouTube lo que hacemos en el aula de Zoom. Digo, es un complemento, sirve, es muy potente, Por tiene mucha supuesto. utilidad, pero pensar la educación a distancia es pensar otra cosa, pensarla distinto. Bueno, ya venimos charlando, digo, sobre el tema. No, por ahí me voy a poner un poco repetitivo, pero vale la pena, porque la educación a distancia tiene otros
pasa por otros lugares, tiene otras fortalezas, tiene otras debilidades, ¿sí? Y un poco quería arrancar con eso, quería arrancar, después vamos a volver a algunas cosas que vuelvo a insistir, algunos PowerPoint que ustedes ya vieron, pero quería arrancar desde otro lugar, con otra perspectiva, empezando por el core, digamos, empezando por el core había dado cuenta de que los tiempos son cortos y escasos, y quería arrancar con una primera idea que nosotros habíamos trabajado esto de otra manera en su momento. Digo, cuando arrancamos con el otro curso habíamos preguntado cuáles eran para ustedes las cosas que tenían que ver con ventajas y desventajas de uno y otro. Acá arrancamos al revés. Al revés, la habla invertida. Acá está todo el plano sobre este cuadro. Y quería ir empezando a repasar algunas cosas, planteando algunas consignas. Y fíjense que hay algunas, ahí se me fue, perdón. Algunas cosas que están entrecomilladas o entre paréntesis o preguntas, ¿sí? Que tiene que ver con algunas cosas que quiero discutir. Nosotros decíamos, yo le decía hoy a Luciano cuando le mandaba el mensaje de que esto es una capacitación, pero no tiene que, no, a ver, la idea no es venir a enseñarle a nadie, sino venir a discutir algunas cosas y en todo caso mostrar algunas posibilidades de aquello que hemos tenido la posibilidad de acceder para darnos un espacio de discusión y plantear qué es lo que resulta, qué es lo que hay, qué es lo que anda dando vuelta y que cada uno tome lo que quiera, lo que pueda, lo que necesite acerca de lo que nosotros podemos ofrecer como, si se quiere, como si fuera un muestrario, ¿no? Me viene la imagen de aquellos que somos más viejitos cuando escuchamos para el bolsillo de la dama y, ¿no? ¿Cómo es? Para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero. Bueno, nosotros desplegamos lo que hay y cada uno tomará, se llevará para sí lo que necesite, lo que crea, y en todo caso después ver en qué cosas tenemos que profundizar, qué herramientas aparecen como posibilidades, y ese es un poco el esquema que nosotros pensamos seguir en esta idea con la posibilidad de incorporar a alguien que venga a ver cómo está haciendo las cosas desde otro lado. Primer punto que me parecía interesante para empezar a discutir. Ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de los entornos presenciales? Cuesta hasta la nomenclatura, hasta saber cómo denominamos a cada cosa. Digo, educación digital, educación online, educación virtual. Las palabras son significativas y tienen mucho que ver con lo que decimos, con el contenido de lo que decimos. Entonces me parece que empezar por lo menos a preocuparnos acerca de cómo llamamos algunas cosas, me parece que ya es todo un tema. No digo acordar todavía, porque eso sería otra etapa, pero por lo menos empezar a plantearnos qué decimos cuando utilizamos ciertas palabras. Nos referimos a los entornos presenciales cuando hablamos de las clases que habitualmente damos antes de la pandemia. También esto lo decíamos en la capacitación anterior. Acá hay un parteaguas. Sí, Ana. Sí. Perdón, a esta lista que vos estás mostrando, yo Ujú. agregaría una cosa, Sí, solo por una cuestión de la bidireccionalidad, porque sí, esto está visto desde el lugar del docente. sí. Pero hay una cosa que pasa en la presencialidad, es la interacción entre los estudiantes. Bien, Y eso en bien. la virtualidad no lo tenés. Digo, Es yo cierto. que trato de trabajar en grupos, la interacción entre uno y el otro, lo que dice, lo que comenta, cómo se mire, qué sé yo, lo tenés en lo presencial y no en lo virtual. Era solo para agregar eso, perdón. Sí, y me das pie para hablar de a ver, un poco algunas posibilidades que tienen las herramientas. Cuando nosotros empezamos en el 2020, las herramientas de trabajo, Zoom, concretamente las plataformas, yo me acuerdo que había empezado con otra, pero una era una de Oracle, pero ya ni recuerdo el nombre ahora. Bueno, además que estoy viejo hace tiempo y han pasado un montón de Cisco, cosas. ¿no era Cisco, algo así? Con la de Cisco, tenés Y razón, había Nancy. otra que no me acuerdo. Había otro Sí, nombre que no me acuerdo. sí, Jitsi porque estaba, no, empezamos Jitsi con, que era nosotros empezamos gratuita. Esa y también la Cisco, usamos en alguna. No sé si con sí, Pablo, pero la usamos. pero Cisco era muy potente y yo te diría que era mejor que Zoom. Antes de la pandemia,
yo empecé a utilizar Cisco porque algunos colegas colombianos habíamos tenido algunas experiencias de hacer algunas cosas, no eran capacitaciones, sino habíamos tenido algunas videoconferencias y yo me había quedado con eso. Y eran herramientas muy duras, eran punto a punto, eran uno a uno. ¿Por qué tomo esto con lo que decía Ana Nora? Porque fíjense la importancia que Zoom le está dando a las salas de grupo pequeño. Y tiene que ver con eso, tiene que ver con reproducir, no digo literalmente, pero reproducir algunas de las condiciones en las cuales se trabaja en la presencialidad. Sí, Karina. Justo hoy, yo tengo dos cursos a la mañana, uno y la tarde, lunes y miércoles. Son ya estos de este cuatrimestre, son de segundo año los cursos, ¿sí? Justo hoy estaba observando lo que dice Ana Nora, pero al revés. Los chicos no se hablan entre sí, sobre todo un curso particular, y son de edades bastante semejantes, ¿eh? No es que haya gente muy grande y Mirá, otros más jóvenes, digamos. Y no sé, hay de 22 personas que había en el curso, tenían que hacer unos ejercicios y solo dos se hablaban. Y ya estamos prácticamente a las puertas del primer parcial, o sea que ya pasó la mitad del cuatrimestre. Y son chicos que vienen compartiendo, ya te digo, es de segundo año. Alguna otra materia seguramente han compartido, o sea, no son que no se conocen ninguno, no es primer año, la primera materia del primer año. Y me asombró esta falta de interacción, o sea, no sé qué cursos o de qué años tendrá Ana, sus estudiantes, pero a mí me asombró que no hablaban entre ellos. O sea, era para hacer libremente, digamos, los ejercicios, no es que era una prueba, ni mucho menos, y no se hablaban. Ni siquiera le bien. preguntaban al otro cómo lo hiciste vos. O sea, me pareció, no sé si es una consecuencia Sí. precisamente de la pandemia, de las cosas por Zoom, pero me pareció rarísimo. Y justo hoy estaba pensando en eso. Bien. Bueno, yo antes de darle la palabra a Ana, digo, he sido alumno de Ana en algún curso de metodología. Y guarda, porque nosotros hacemos muchas cosas sin darnos cuenta. Ana, vos sos una mujer que promueve la interacción y trabajo en equipo. Lo hiciste, por lo menos yo participé en una de las capacitaciones de investigación para docente. Y la verdad es que tu propuesta didáctica, tu propuesta pedagógica desde el primer día fue una propuesta que anima a participar. Lo digo como en el rol de alumnito que me tocó, y la verdad es que vos lo tenés incorporado eso, y es muy natural, te sale muy natural en la forma de trabajo, con lo cual no me llama la atención de que tus alumnos se vean estimulados por una acción que vos desarrollás, porque vos lo promovés, porque planteás el tipo de actividad que planteás y demás en la presencialidad. Ahora sí te doy la palabra, sí, Ana. Sí, no, sí, quería comentar lo que, bueno, gracias por tus palabras, perdón, pero quería comentar lo que estaba diciendo la compañera recién, porque yo tengo estudiantes de segundo año, o sea que tampoco es que están súper forjados en la no sé qué, pero me ha pasado en que de repente hay un elemento extraño dentro del equipo, o sea, hay alguien del grupo que es un poco más, que se relaciona menos, que tiene más dificultades, pero son casos extremos. Yo creo que los pibes, en algún momento, si los pones en que todos tienen que lograr un objetivo, digamos, que tienen que responderte de aquí a 20 minutos en algo, algunos empiezan a hablar y sobre todo si uno les da la posibilidad de que no les dé miedo equivocarse. Pero también sucede de que hay chicos que no se relacionan y que tiene que ver con algunos problemas de conducta, que no es que no existían antes de la pandemia, pero que seguramente la pandemia transformó en cosas muchísimo más extremas, porque, digamos, porque dejamos solos a los chicos. Y cuando vos dejás solo a un chico, obviamente eso se transforma en extremo, ¿sí? En esto de que puede relacionarse solo con los aparatos digitales, etcétera. Pero estoy de acuerdo con lo que decís vos, Pablo, pero al mismo tiempo reflexionando sobre lo que se dijo antes, en que es un esfuerzo tratar de que ellos se relacionen entre sí.
O sea, la tarea de equipo o de grupo no es una tarea cualquiera, porque si no, no se relacionan entre sí, necesitan sentirse estimulados. Pero bueno, eso es lo que la presencialidad te da y que, bueno, me alegra que Zoom piense mucho en los grupos pequeños. Yo creo que igual es re difícil. Sí, 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 sí. Sí, María Teresa. Sí, en nuestro caso, nosotros le damos trabajos prácticos y los hacemos agrupar de a 4 o 5, de acuerdo a cómo están sentados y se relacionan perfectamente. Con respecto al tema de la presencialidad y la virtualidad, nosotros tenemos el aula completa para hacerla virtual, pero bueno, queremos darla presencial, somos mitad y mitad. Hay algunos docentes que prefieren que sea en forma virtual, pero los estudiantes quieren la presencialidad. Y bueno, en mi caso a mí me gusta la presencialidad porque los conozco, me pueden preguntar, escribo en el pizarrón y participan. Y ellos insisten, nosotros tenemos 2 días, estoy en segundo año también, eh, y y cuando estaban en el otro cuatrimestre tuve ingresantes y también hacíamos como juegos, resolver actividades prácticas y el grupo que ganaba le dábamos golosina, que después al final se las repartían entre todos. O sea que no vimos que ellos tuvieran problemas de vínculos. Así que, no sé, ya no me habrán tocado los mejores, los que más se relacionan, pero cuando tienen que hacer en esta asignatura que estoy dando ahora, tienen que hacer el segundo parcial grupal y el grupo lo armamos los docentes, de acuerdo a las notas, porque eh, generalmente cuando uno los arma se fija cómo les fue en el recorrido de la asignatura y si mezclamos los que no les fue tan bien, por ahí perjudican a los que tienen que sacarse buena nota. Y bueno, y no dicen nada, no quiero estar en este grupo, participan, si bien los trabajos que tienen que hacer los tienen que hacer en forma virtual, porque esos no los hacen presenciales, justamente porque los estudiantes van a parar, los agrupamos nosotros y no nos fijamos dónde viven y qué tiempos tienen. Y no hemos tenido inconvenientes. Este año todavía no lo hicimos, pero después de que terminó la pandemia, en pandemia también lo hicimos. Los resultados fuera de pandemia son mucho mejores y ellos mismos cuando terminamos la asignatura reconocen que la presencialidad les sirve mucho más que la virtualidad. O sea, si fuera por ellos no tendrían virtualidad. Y yo les controlo las participaciones en el aula, si miran los canales que tenemos de YouTube, y siempre prefieren la clase, a pesar de bueno, que tienen todo en el aula, pero me cuesta que estén al día porque tenemos trampas, les ponemos actividades obligatorias para que las hagan y puedan seguir con la clase siguiente. O sea, que tienen que ir al aula y sacarse el 100% de la clase para poder seguir, eh, pero son más, a pesar de que un día de los que tenemos tienen las 3 horas para hacer la clase virtual, eh, esa es más resistida que la clase presencial, que vienen todos a clase. Eso nunca tuve tantos presentes como este año. O sea, es como que necesitan encontrarse con otras personas, me imagino, pero insisten bastante en la presencialidad. Buenísimo, buenísimo. A ver, espere que se me fue el pauca. Lo primero que cabe casi como una aclaración, que ustedes van a ver que este mapa, de alguna manera, está completo por todos lados. Evidentemente faltan cosas, como esta que marcó Ana, pero digo, lo que queremos significar es que no les vamos a obligar a ustedes ni les vamos a sugerir que tomen posición por una o por otra, sino que lo hemos hecho también con Clary y lo hemos charlado muchas veces. La idea fundamental atrás de esto es que podamos saber qué podemos esperar de cada ámbito.
Y a partir de ahí, desarrollar las estrategias que cada uno resulte más adecuado. Digo porque en esto de hacer la docencia influyen un montón de cuestiones, desde las propias temáticas disciplinares, la cantidad de alumnos, los miembros que integran el equipo. Digo, son muchas las variables que se conjugan a la hora de pensar una estrategia didáctica, pedagógica, que hay que considerar. Lo que nosotros vamos a tratar de hacer es mostrar qué es lo que uno puede esperar y qué es lo que no puede esperar de cada uno de estos ámbitos en términos muy generales, ¿no? Por eso decía que evidentemente para algunas cuestiones puede ser mucho más funcional el uso de determinado tipo de entorno. Y para otros, en otro. Y hay cosas que, por ejemplo, y un poco iba a eso, donde la pandemia nos obligó a mirar, por ejemplo, el tema de qué hacemos con los grupos. Esto que decían ahora, porque la verdad que en los primeros momentos, con lo rudimentario que eran las herramientas, era muy complicado estimular el desarrollo grupal en el ámbito, a ver, con las posibilidades que te daba un Zoom. ¿Pero cómo hacía para hacer Zoom cuando no tenías la sala de aula pequeña? Tenías que irte, salir, era imposible prácticamente, digamos. No estaba la posibilidad. Por eso digo, poco a poco se han ido incorporando otras posibilidades y también hemos prestado atención a algunas cosas que cuando volvemos al aula también tenemos que prestar atención. La animación de un grupo, y por eso yo le decía a Ana lo que le decía, la animación de un grupo, el estímulo al trabajo grupal, es algo que se logra no solo porque estemos en el ambiente o virtual o en el ambiente presencial, sino también por cómo planteamos nuestra estrategia docente. Si yo propongo, como vos decías, María Teresa, actividades grupales, si yo premio el trabajo en grupo, si yo reconozco los momentos que tiene un grupo, digo, el trabajo en grupo tiene algunas ventajas, tiene otras desventajas. Cuando los alumnos trabajan en grupo es más desordenado, digamos, hay que conducirlo, hay que estarles más encima. Si son muchos alumnos, la verdad que cuesta un montonazo. Digo, yo estoy pensando incluso en alguna, me miro o miro mis cursos en algunas de las aulas de la universidad y la verdad que solo el espacio físico que tenés en el aula hace que cuando vos te acá y llegaste al último grupo no te acabó la hora, se te fue la hora. Digo, son muchas las variables que intervienen. Lo que digo es, a la hora de pensar cuál va a ser la estrategia didáctica que vamos a adoptar, tenemos que pensar en todas estas cosas también y algunas más que son las que nosotros vamos a tratar de incorporar, que a veces no se piensan o no están a la vista y están un poquito más escondidas, pero que tienen un efecto tremendo. Esto de el estímulo al trabajo en grupo, por eso yo decía, empezamos a pensar que tenemos que considerarlo a partir de las dificultades que teníamos en el ámbito de lo virtual, pero también tenemos que considerarlo en la presencialidad. Los grupos no surgen en muchos casos autónomamente. Cada grupo además es singular. Y después hay un montón de decisiones que tomar respecto a los grupos. María Teresa comentaba, bueno, yo junto los que tienen notas más o menos buenas con los que tienen más o menos buenas. Pero eso también puede profundizar las asimetrías. Por ahí lo que puede hacer, a ver, habría que verlo, habría que discutir, qué sé yo, digo, no me quiero meter a cómo tenga que hacerlo. Lo que digo es que esa es una decisión. Y es hacerlo de una determinada manera. Uno podría pensar en otra cosa, juntar a los que viajan de un lugar en un lado y en otro a los que viajan de otro, para salir por otra variable, para cortar por otra variable. Digo, hay muchas cosas y solo estoy pensando en esto que surgió ahora, que es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo. Hay trabajo en el aula que puedo hacer en el aula, hay trabajo en el aula que yo puedo mandar a hacer afuera. Eh, Depende también la composición desde lo geográfico del grupo de mis alumnos, que además va cambiando de una comisión a otra. Nosotros, por ejemplo, yo doy introducción a administración. Con ANSI nos ha tocado un grupo que era el de la mañana, de las 10 de la mañana. Ese grupo tenemos gente que viene de muchos lugares, porque viene a las 10 de la mañana. En el de las 8 de la mañana o en el de las 2 de la tarde, la composición es totalmente distinta. En el de las 2 de la tarde quedamos con Patricia Gassman, misma materia, mismo día, solo cambia el horario, y la verdad que el 85% de los alumnos son de Luján. Y los que no son de Luján son de Rodríguez, son de Jauregui, son de mucho más cerca. A la mañana, el de las 10, por ejemplo, se nos llena de chicos de Carmen de Areco, de Navarro, de lugares que son más distantes.
Digo, hasta esa cuestión empieza a afectar en este tipo de decisiones que tenemos que tomar. Por eso nuestra intención es plantear, y no digo plantearlo terminado, plantear algunas discusiones que tienen que ver con lo que te representa, en términos de posibilidades y dificultades, un medio y otro, a las que se agregan las otras que cada uno de ustedes conoce mejor que nadie, ¿sí? Por eso yo arrancaba diciendo, bueno, la interacción. Fíjate que en este ámbito de la interacción yo lo pensé obviamente en términos de la interacción docente-alumno, pero también es válida la interacción entre alumnos. ¿Qué ventajas te da? Ahí que se conocen, charlan, boludean, como diríamos en términos criollos. Y sí, es importante. A ver, sociológicamente, un grupo necesita un tiempo de, digamos, de acomodación, de ver quién cumple cada rol, quién toma el mando, quién conduce. Y en eso el docente tiene que también estar atento. No todas las personalidades son iguales. Si yo tengo un grupo donde todos son alumnos que tienen una personalidad que tienden a quedarse, a no tener iniciativa, que yo los tengo que cambiar, los tengo que rotar, tengo que buscarle, ponerle a los más inquietos, a los más molestos en ese grupo para que pongan la iniciativa, para picantear al grupo. En ese tipo de cosas que antes no le damos bolilla, ahora, como decíamos en la capacitación anterior, empiezan a ser cosas de nuestra responsabilidad. ¿La puede hacer, puede estar solo un docente atendiendo todo esto? Y no, un poco lo decíamos la otra vuelta. Por eso aparecen las tutorías con un rol distinto. El profesor está preocupado por ciertas cosas, ahora las tutorías, y sobre todo cuando tenemos grupos grandes. Cuando tenemos grupos grandes, el rol de los tutores tiene que ver con mirar estas cosas, que insisto, eran un poco de la temática de la capacitación anterior, pero son muy presentes, están muy presentes. Si tengo, no sé, a ver, Clary ha tenido también una cantidad de alumnos grande, que yo sepa. Vos, María Teresa, también has tenido en contabilidad 120, 150 alumnos. En San Miguel han tenido más, inclusive, ¿o no? Sí, sí. Iban a hacer un trabajo en grupo con 120 alumnos, es inviable. Digo, no se puede, no se puede, no Olvídate, tenés lugar para olvídate, caminar, no, no, no se olvídate. puede. Entonces, digo, toda esta cosa hay que considerarla. Digo, yo estoy planteando puntos como para que después podamos deshojar la margarita en estos términos, ¿no? La inmediatez de la retroalimentación, verlos, tantearlos, verles la cara, que ellos te vean a vos, que ellos te vean si vos te reís, si vos estás. an- a- a- en el seminario, por ejemplo, anoche hicimos una reunión para hacer, evaluando oportunidades de negocio. Nada, y fue una cosa muy copada porque nos reíamos, nos divertíamos, qué sé yo, algunos se equivocaba tan feo que causaba gracia y todos nos reíamos y eso te da otras posibilidades que en el ámbito de lo virtual tenés que estar, chicos, prendan la cámara, no los veo. Digo, la retroalimentación se hace más difícil. Igual uno la puede forzar de cierta manera. Hay pequeñas trampas, como le llamó María Teresa, que uno puede poner, que tienen que ver con nada, bueno, con estas cosas que nos va dando el oficio de hacer docencia en uno y otro ambiente. Esto de, bueno, hay actividad que si no avanza, si no la hace, no puede avanzar a la próxima qué sé yo. Eh, Nada, pequeños trucos. Bueno, hacemos un trabajo, y esto lo hemos hecho varias veces con Nancy. Hacemos un trabajo en sala de grupo pequeño. Bueno, levanten la mano los del grupo uno, levanten electrónicamente la mano, ¿y eso qué hace? Que queden a la vista de todo el mundo. Ahí todo el mundo prende la cámara, porque están en la recontra vista. Ahí, María Teresa, vos dejate la mano levantada. Por ejemplo, estás Sí. primera. Estás No, pero la tengo que bajar, pero no sé cómo se baja. en el mismo Dice, lugar donde la ah, levantaste. ahí está. Bueno, estar atento a estas cosas. Bueno, chicos, a ver, levanten la mano, bajen la mano porque quedaron primero. Entonces, los del grupo 2, cuando levantan la mano, pasan a estar primero y pasan a estar a la vista de todo el mundo. Nada, pequeñas, me gustó eso de trampita, digamos. Yo le pondría trampita más que trampa, para que quede más simpático. Son pequeñas trampitas que uno va empezando a desplegar para poder, digamos, gestionar estas cosas nuevas que aparecen, esta falta de retroalimentación que vos no tenés. Y en muchos casos los chicos te dicen, mirá, yo no puedo prender la cámara. Lo que digo es, bueno, está bien, no la prendan, pero me dicen al iniciar la clase quiénes no pueden prender la cámara. Cuando tienen que exteriorizarlo, listo. La participación. Fíjate que muchas veces, alguna vez lo escuché en un curso que hicimos con una profesora que vino de España, que
yo me acuerdo que estaba el negro Montivero, estaba en ese curso que se peleaba con esta mujer, una española que vino de la Universidad de Barcelona, que venía a enseñar didáctica de los grupos y no sé cuánto. Estoy hablando hace 20 años atrás. Eh, y esta mujer, dos cosas, me acuerdo que una cosa por eso me acuerdo de Montivero, cuento la anécdota porque estaba María Teresa acá, que lo conocíamos muy bien. Y, y dice, bueno, a ver, ¿cuánta gente maneja usted? Y Montivero dice, no, yo tengo curso de contabilidad de 120 personas. Ah, bueno, pero yo soy pedagoga, no maga, le dijo la gallega. Diciendo, no, eso no se puede. Digo, olvídate. Nada, venía a hablar de grupo grande. Grupo grande para ella era 55 o 60 personas. Nosotros teníamos grupo de 100, 120, 150. Y en algunas comisiones de derecho tenés comisiones de 200 pibes, ¿viste? Nada, inviable la didáctica de cualquier tipo. Pero bueno, nada, la idea tenía que ver con que un grupo grande te genera o te plantea, digamos, algunas cuestiones a las que tenés que prestar especial en lo que se llama la animación del grupo, prestarle particular atención. Y no le prestábamos atención hasta que no tuvimos la obligación de empezar a ver cómo nos veíamos en figurita en relación a lo que hacíamos con los de grupos pequeños. Cuando volvemos a la presencialidad, y hay cosas que tenemos que volverle a prestar atención que tienen que ver con estas cuestiones. Otra ventaja, te permite estructurar el ambiente. Lo que la pregunta que yo digo es, te permite disciplinar. Digamos, te permite tener todo el mundo acomodadito, como decía Ana en la capacitación. No quiero volver a hacer referencia, pero bueno, vuelvo a cosas que ya en algún momento se plantearon. Esto de estar todos sentaditos de la misma manera, mirando al profesor, y la verdad es que sí, te da cierta tranquilidad, te da ciertas seguridades, pero también te estructura. No, y lo planteo en términos de que no está ni bien ni mal, te estructura. La estructura de una clase tradicional, en la forma en que nosotros dábamos ante la presencialidad, un docente parado, hablando, y el resto sentado mirando al profesor. Y esto la verdad que no te promueve mucho el aprendizaje colaborativo. De hecho, cuando vos tenés que organizar la tarea en grupo, tenés que romper la clase. Y digo, y tenés que perder tiempo, invertir tiempo, digo yo, pero tenés que perder tiempo en general. A ver, tenés que acomodar los bancos, se desacomodan. Para mí ese es tiempo invertido y eso es lo que un docente tiene que acostumbrarse, que esas cosas tienen que pasar hasta que los pibes se enganchan. Pero bueno, pero también si vos tenés una cantidad de horas donde vos tenés organizado y qué sé yo, tenés que considerar que estas cuestiones van a pasar en el ámbito de lo presencial. Por el lado de la estructuración, que vos lo tenés ordenadito, y la disciplina en términos de, bueno, yo hablo y el resto me escucha. Eso lo podés mantener. Después vamos a ver si eso es funcional al aprendizaje o qué tanto funciona eso como dispositivo de aprendizaje. Y por otro lado, la facilitación de ciertas actividades prácticas. Hay ciertas actividades que son mucho más fáciles de desarrollar en el ámbito de lo presencial que de lo virtual. También podríamos decir lo mismo desde lo virtual. Por eso digo, no es que acá haya que elegir un team virtual eh, o team presencial. Lo que digo es, cada uno de los entornos tiene ventajas y tiene dificultades. Cada quien con sus años de experiencia, con su equipo, con sus problemáticas disciplinares, deberá resolver para qué cosas le resulta más efectivo qué tipo de entorno. Por eso hablamos y esto con Clarisa lo hablamos muchísimo, de que vamos indudablemente a un escenario de actividades de capacitación bimodales, híbridas. No quisimos utilizar, hago un paréntesis, no quisimos utilizar la denominación híbrida porque incluso en la Universidad de Luján se habla de las aulas híbridas. Cuando se instalaron las aulas que dan la posibilidad de tener en simultáneo alumnos en el aula y también a distancia a esos dispositivos, porque el ministerio lo llamaba así, digo, le llamaron aulas híbridas. Y no sé si es lo más acertado, digamos, no sé, digo, a mí me parece que lo híbrido tiene más que ver con el aprovechar la virtualidad y la presencialidad a partir de tener una estrategia inteligente, diseñada, donde yo puedo decir, bueno, los prácticos, por ejemplo, los desarrollamos en el ámbito de lo presencial y la teoría
la despliego en el ámbito de lo virtual. Pero eso también tiene que ver con qué considera cada uno teoría, qué es lo que considera práctica. Digo, no hay receta. Yo lo que no quiero caer es que en recetas universales. Lo que digo es, hay posibilidades para que se entienda, ¿sí? Por eso mi intención hoy era arrancar planteando, y después vamos a desagregar cada una de estas cosas, en algunas nos vamos a meter, otras no nos va a dar el tiempo. Por eso hablo de facilitar cierto tipo de actividades prácticas que tienen que ver con algunos conceptos que tal vez no son tan intuitivos. Sí, y la tenemos a Karina acá en el ámbito de la matemática, donde hay ciertas cuestiones que por ahí el ámbito de lo presencial puede resultar fácil. Digo, con María Teresa, el concepto de lo de vengado, hasta que a mí me entró en la cabeza el concepto de lo de vengado, me partí el mate. Es un concepto que para mí, y sigue siendo contraintuitivo, pero es básico en la contabilidad. Hasta que no te entra en la cabeza, hasta que no lo manejás y que no lo dominás, digamos, hasta que no lo entendés, hasta que no te cae la ficha, como dicen los pibes, no entendés la contabilidad. A mí en particular me pasó, bueno, yo he sido alumno de María Teresa. Yo con contabilidad me daba la cabeza contra la pared, yo venía de la escuela normal. Cuando un día, y literalmente me pasó de esa manera, un día estudiando en la universidad, porque yo trabajaba, yo era no docente, un día entendí lo que era el devengado. Fue como que una nube se corrió y nunca tuve más problemas. Pero así, pero pasar de no aprobar materia, de quedar fuera de los finales, a sacarme 8 o 9, con Montivero, además. Que, a ver, 8 con Montivero era un montón. Digo, son conceptos que son contraintuitivos y que requieren a lo mejor de darle vuelta, mirarlo por acá, mirarlo por allá, mirarlo por este otro. Supongo que en algunas disciplinas, sobre todo en las que tienden más tendencia a las estructuras formales, tenés conceptos de estos que a lo mejor requieren que ciertas cosas sean desarrolladas mejor en cierto ámbito que en el otro. Así como es cierto que hay cosas que tienen un impacto mucho más efectivo cuando vos las manejás en el ámbito de lo virtual. Digo, y pensando también en Karina, digamos, cosas que no son de las mías, ustedes me dirán si estoy equivocado o no, pero las funciones, el día que yo vi las funciones seno y coseno, cuando las vi en un simulador digital, cuando vi qué pasaba con el seno, con el coseno, cuando lo vi cómo se movía en paralelo, el ángulo, en relación a cómo funcionaba el eje X, dije, ah, claro, así era, así es fácil, así es más fácil verlo, porque lo veo cómo funciona el ángulo y veo realmente cuándo está creciendo, cuándo está bajando, qué sé yo. Lo estoy diciendo por ahí, diciendo barbaridades. Pero me parece que hay cosas que tienen una potencia en un ámbito y otras que tienen una potencia en el otro. La cuestión es que pensemos qué, en dónde. Y ahí despleguemos estrategia. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Estamos más o menos bien? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, párenme las veces que quieran, ¿eh? Porque, a ver, yo soy igual que cada uno de ustedes. Si me dejan hablar, no me condenan. Así que, nada. Dificultades de los entornos geográficos. Algunas cosas que vamos a plantear. Insisto que después de esto estoy mirando el reloj a ver cómo venimos, pero algunas cosas las vamos a ir desplegando con el transcurso de los días y del tiempo de la capacitación. Limitaciones geográficas y temporales, y sí, el entorno virtual tiene que las clases se dan en un determinado horario y en un determinado lugar. Hoy se habla en contramano a este concepto, digamos, de limitación geográfica y temporal de aprendizaje ubicuo. Los chicos aprenden, o los chicos, no solo los chicos, el aprendizaje se produce en distintos momentos y en distintas condiciones. ¿Sí? Esto abre otras posibilidades, sin duda. Al no limitarte desde lo geográfico y desde lo temporal, bueno, si yo no puedo estar, también presenta algunas dificultades, ¿sí? Eh, si yo tengo una persona que está siguiendo la clase, pero además está en el trabajo, y la verdad que tiene dificultad para seguir lo que estoy haciendo, es muy probable que termine perdiéndose alguna cosa en esta cosa de la secuencia didáctica o de la lógica del argumento que uno despliega a la hora de hablar de ciertos temas. Te perdiste ciertas cosas que te has desenganchado. Me imagino en cuestiones de matemática y demás, te perdiste una parte y te perdiste todo. O contabilidad misma, digamos. Te perdiste una parte. Hay otras materias en el ámbito de la ciencia social por ahí.
no necesariamente funciona de esta manera. En algunas cosas sí, pero en otras vos podés de alguna manera recuperar. Pero en las disciplinas más formales se me ocurre que como la concatenación de contenido está más estructurada, y viste, si justo en el momento vos sos cajera y en el momento que yo explicaba una parte, vos tuviste que prestarle atención a tu trabajo y te perdiste, ¿y cuál es el peligro de eso? Que vos pienses que no tenés capacidad. Creo que el gran más peligro tiene que ver con eso. Creo que, no, yo no entiendo porque no tengo capacidad. Yo tengo una chica que me decía, no, me duele la cabeza. No, mi amor, a vos no te duele la cabeza, vos necesitas anteojo, porque estás usando un celular que te parte la cabeza. Entonces, tu problema no es que sos discapacitada para entender. El problema es que tenés un problema en la visión y forzar la vista con el celular te rompe la cabeza y vos no te estás dando cuenta de cuál es tu problema. Estoy exagerando, si se quiere, la nota, ¿no? Pero digo, problemas de este tipo y sobre todo de Una pre- vuelta. Sí, Pero sí, por favor. escúchame, las clases virtuales que damos es en el mismo horario asignado a la clase que sería eventualmente presencial. Entonces, esta limitación geográfica no me queda No, claro temporal. depende si vos Ah, lo bueno, manejás. yo digo, claro, yo doy clase virtual, pero la clase virtual la Claro, doy en pero el horario asignado a la materia, la asignatura. a ver, la clase puede ser El- virtual, puede ser sincrónica o puede ser asincrónica. Está bien, sí, entonces yo Nosotros lo estamos sé, sí, dando, nosotros estamos dando ahora la capacitación que estamos dando los lunes para el claro. GT y es una capacitación virtual asincrónica, con Ujú. encuentros no obligatorios. Es decir, los participantes pueden no venir a ningún encuentro de mi clase y pueden aprobar la materia tranquilamente. Por eso te digo, Está son bien, pero estrategias. esto, creo que esta limitación no es, eh, ¿cómo decirte? O sea, no es que sea, o sea, no es contundente, no sea siempre. Porque si vos, yo, por ejemplo, doy clase ¿No? virtual y doy en el Sí, horario que yo tengo asignado a mi asignatura, o sea, yo sería lo mismo dar clase, el horario sería el mismo, presencial o virtual. claro. Pero eso en Entonces el esa grado. limitación no se daría, porque el alumno que si está, si es cajero va a ser cajero, siendo mi clase presencial o virtual. Esa No, pero limitación eso, no eso es. pasa, a ver, eso está Ah, bueno, está definido. bien. ¿Sí? Eso Sí. está definido así para el grado. Mm. Y cada vez más, a ver, por ejemplo, en los ciclos a términos, geografía, historia y educación física del departamento de sociales, y creo que las carreras nuevas en el ámbito de matemática y alguna otra especialización más, creo, bueno, el GTEC tiene esas características, es virtual, no necesariamente sincrónica, ¿eh? Puede Vale, ser está totalmente bien. asincrónica. Por eso Sí, te sí. digo, en ese caso, nuestros estudiantes tienen que cumplir una serie de actividades, tienen una evaluación, pero pueden nunca participar de un encuentro sincrónico. En general, como la costumbre hace que nosotros nos manejemos de esta manera, nuestros alumnos participan de los encuentros sincrónicos, Pero en una mayormente. clase virtual sincrónica, esta limitación no se aplicaría. No, es cierto, La es cierto, limitación geográfica y temporal. es cierto, es cierto. En Ujú. una sincrónica, en una clase virtual sincrónica, esto no tiene lugar. Sí, Caro. Sí, sí, No, perdón, perdón que interrumpa, pero lo que pasa es que ahí te quedó mal, Pablo, perdone, porque dice sí. dificultad de los entornos virtuales y veníamos hablando de la presencialidad. Yo creo que acá es presencial, puede ser, porque después hablas de los virtuales. Ah, pues sí que me ha llegado cruzado, ¿eh? Sí, ahí te quedó Espera. cruzado, o sea, todo esto, y creo que por eso María Estela se confundió, Ah, por eso. porque Espera, venimos que yo no hablando lo de veo la recién. presencialidad. Ah, Espera, bueno. vuelvo No, no, acá no, porque yo no. Ahí porque yo no lo veo, espera. Porque dale, no lo dale, veo porque. Ahí. Porque los estoy mirando a ustedes. Ya tengo el cuadrito donde están ustedes. Entonces, a ver. que me parece que claro. Ah, perdón. Sí, tenés razón. Acá debería decir Claro, presencial. claro, Ah, claro. está bien. Sí, Perdón, sí. ahí, perdón, mil disculpas. Perdón, perdón. No, claro, pero como yo no estoy mirando el título no lo veo porque justo estaba puesta la imagen de ustedes. Y bueno, nada, ahí está. Bueno, menos mal que te dé No, cuenta, Carito. no, Ah, es que entonces me estoy vos refiriendo al venías otro. hablando de, claro, venías hablando de las dificultades del entorno presencial, pero estaba mal el título, entonces por eso daba un poco a confusión, pero Está bien, perdón, perdón, Marietela, perdón, perdón, tenías más razón de lo que yo pensaba. Sí, Karina.
Sí, con relación a lo que decía María Estela, a mí me sigue haciendo mucho ruido eso de que en situaciones donde se habla de eh, entornos virtuales o de clases virtuales, se plantee dar un encuentro de Zoom. Obligatorio o no, eso es, o sea, pero que la modalidad sea el aula por Zoom. Sí, Porque, por ejemplo, yo estoy inscripta en la carrera esta de matemática, ¿viste? Porque quería sí. hacer, recordar algunas cosas, hacer otras cosas que me quedaron pendientes de la vida. Y la verdad que, bueno, es así, no es obligatorio, porque de hecho yo trabajo los días que la dan a la clase, pero sigue siendo una clase como en el pizarrón, pero por Zoom. Entonces, me cuesta todavía esta cosa de querer, que ya lo hablábamos también en otras oportunidades, de replicar exactamente lo que el docente hace o lo que expone el docente en una clase presencial, hacerlo exactamente en la parte virtual. Y entonces, me parece que desde mi punto de vista, ¿no? Me parece que se desvirtúan un montón de cosas y se pierde para mí un entorno que es riquísimo en otras situaciones y en otras cosas que me parece que se podrían aprovechar y que se están desaprovechando espantosamente. Y, por ejemplo, cuando hay clases virtuales por X motivo en las materias en las que yo participo, hacen eso. O sea, en la exposición constante del docente que en 3 horas es tremendo, porque Yo. es tremendo, y sobre todo en matemática, y sobre todo para gente que no le gusta matemática, porque a la gente de contabilidad y administración no le gusta matemática. Entonces, este, es tremendo. Sí, sí, a ver, por eso yo digo, yo no le voy a dar la receta ni le voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Lo que digo es, estas son las posibilidades que tenemos. ¿Se pueden hacer clases sincrónicas? ¿De virtuales sincrónicas? Sí, se pueden hacer. ¿Hay que hacerlas? No, depende, qué sé yo, eso dependerá de otras cuestiones. Nosotros, fíjate que en la propia capacitación que nosotros definimos como una capacitación virtual, elegimos dar ciertos temas y el resto no los trabajamos en clase, en las reuniones. Primero porque no nos daría el tiempo. Digamos, fíjate que, y bueno, ustedes no los que están participando ahora de esta capacitación todavía no lo van a ver, pero van a ver que en el aula virtual ustedes tienen muchos más temas de los que nosotros tratamos en el encuentro sincrónico. Eso es una decisión. ¿Qué temas tratamos en el encuentro sincrónico? Son los que nosotros creemos que por alguna razón son los más interesantes de trabajar. El resto está ahí. El resto está para que ustedes los trabajen y incluso en el otro por una cuestión de que como trabajamos con docentes y sabemos las limitaciones de tiempo que existen, minimizamos la posibilidad de actividades. Pero, por ejemplo, en el GTEC, donde es un curso de posgrado, pero como no tienen la obligación del sincrónico, es por cada semana tienen por lo menos una o dos actividades que tienen que realizar por su cuenta. Y el diseño didáctico responde a eso. Responde a que lean, vean las videoclases, que son las que vos conociste, las que les mostré al principio, ven las videoclases, tienen el material de apoyo y tienen las actividades. Por eso es que pueden no participar del encuentro sincrónico. El encuentro sincrónico, repetimos, más o menos lo que aparece. A ver, es una síntesis, porque además las videoclases cada una duran 15 a 20 minutos en total. Y la verdad que tenemos 2 horas, con lo cual yo elijo algunos slides de esa videoclase, discutimos sobre el tema, como además son en muchos casos especialistas en la temática en la cual estamos trabajando, nada, discutimos, hacemos el aporte, cuenta cada uno su experiencia, yo la veo de este lado, yo la veo del otro, hay inclusive hasta una carga ideológica que discutimos en el ámbito de lo que se puede pensar en términos de políticas públicas, desarrollo PYME. Y es otra cosa. ¿Son los mismos temas? Sí, pero es otra cosa. Es otra cosa. Pero esa es nuestra elección didáctica, ¿eh? Digamos, eso fue un diseño que es muy distinto a este diseño didáctico, a pesar de que son los dos online. Y es muy distinto a lo que hacemos con Nancy, donde son mucho más encuentros similares a lo que haríamos en la presencialidad, que es una materia introductoria. Digo, pero esas son decisiones didácticas, pedagógicas de los equipos, de las posibilidades, etcétera, etcétera. Digo, por eso digo,
Lo que nosotros queremos es abrir el panorama a posibilidades. Después cada uno definirá lo que le resulte mejor en su ámbito, considerando las condiciones en las cuales tiene que desarrollarse. ¿Sí? Sigo esto haciendo referencia a que estoy hablando acá de entornos presenciales, que tengo un error en el título. ¿Está claro? Esto que Estela y Carito detectaron. La otra cuestión, la rigidez en la metodología, un único ritmo de aprendizaje. Si yo estoy en una clase presencial, me cuesta mucho adaptar el ritmo de clase a los distintos, excepto que hago trabajo de grupo, pero también tengo que ver cómo. Hoy se habla, y esto ya lo hablamos también la otra vuelta, y voy a volver a repetir algunas cosas, vamos a volver a traer algunos links. Se habla de aprendizaje adaptativo. Aprendizaje adaptativo es adaptado a la velocidad a la cual vos estás aprendiendo. Se habla de objetivos didácticos adaptados a las demandas de los estudiantes. Y no estoy exagerando. Veíamos en la otra capacitación, que seguramente lo vamos a volver a repetir, un videíto donde a los chinitos le ponían una banda en la cabeza para ver cómo están aprendiendo. ¿Se acuerdan de eso, no? Digo, bueno, a ver, vamos hacia esas modalidades de aprendizaje, del uno a uno, donde el ritmo de aprendizaje es único de cada alumno. Estamos a años luz de eso, ¿eh? Digo, no digo que mañana a la mañana le vayamos a poner una vincha a nuestros estudiantes a ver cómo están aprendiendo. No, como veíamos en el video, no digo eso. Lo que digo es eso, esa es una tendencia. Grandes universidades, Stanford, Cornell y demás, desarrollan plataformas de aprendizaje adaptativo utilizando las potencialidades de la inteligencia artificial para reconocer el grado de avance de cada alumno y sugerirle al profesor el ritmo que cada alumno tiene que tener. De eso a lo que nosotros hacemos, miren, salgo un cachito de acá y me meto en otra de los slides que quería compartir con ustedes porque ya 2 o 3 veces ya tuve intenciones de caer en esa discusión. Y bueno, la vamos a introducir. A ver, de paso, distendemos un poco, cambiamos un poco el ángulo. Habida cuenta de la obra y de la tarea. Me gustó mucho esta imagen que la generé con inteligencia artificial. ¿Sí? A ver qué opinan de esta anécdota. Dorothy, la simpática maestra que le enseñó a su perro a hablar. Dorothy, ahí la tienen, su perro, y le enseñó a su perro a hablar. Resulta que Dorothy lleva ante un grupo de otras maestras al perro y dice, yo le enseñé a hablar. Ah, qué bueno. Y lo sientan y el perro, pónganle el nombre que quiera, yo le puedo poner Cartucho porque me suena, no sé por qué, Cartucho. Cartucho, habla. Y Cartucho se queda calladito. Cartucho se queda firme como está ahí, adelante de las otras profesoras. Pasan 10 minutos, Cartucho no habla. Pasan 15 minutos y el resto de las maestras le preguntan, pero Cartucho no habla. No, dice, yo le enseñé. Yo no les dije a ustedes que Cartucho aprendió a hablar. Y me pareció muy bueno, muy gráfico para plantear lo que hacemos. ¿Qué opinan de Doña Dorothy? A ver, cuéntenme ustedes. Así relajo un poco la garganta. Les dejo la imagen ahí. En principio, digo, perdón, pero digo, más allá de esta cosa, si enseñó o aprendió, ¿cuál es el objetivo de enseñarle a hablar a un perro? No, bueno, es la metáfora de En- decir, sí, pero Claro, no entonces, tiene, no, digo, no, es un o perro sea, y yo un en alumno una es lo clase mismo. tengo objetivos, Hay un ¿no? dicho que ahí está. dice que hay maestro cuando hay alumno. Claro, claro, sí, sí. Si uno A está ver, interesado, motivado, bueno, es muy probable que aprenda. Pero si a mí no me interesa, ¿por qué pasa? A mí me pasó con mi hija, adolescente en el secundario, era una lucha. No me gusta lo que me enseñan, no me interesa, no voy a estudiar, no lo voy a aprender. Y bueno,
Es un poco, creo yo, que es un poco eso. No, sí, a ver, lo que digo, Ana, es, a ver, en 35 años que llevo recorriendo la universidad, yo te puedo asegurar que hay muchos docentes que llegan, bajan el libreto y le dan para adelante y lo que pase después nos vemos en el final, ¿eh? Digo, a ver, yo lo veo a esto todos los días, al día de nuevo, 35 años llevo ahí adentro, ¿eh? Como Pero alumno, eso no como es no docente. docencia, eso no es Bueno, está docencia. bien, pero Eso digo, a es ir ver, a recitar algo. está bien, yo no quiero mandar, y no hay nadie acá que pueda mandar en cana, pero la verdad es que yo lo veo a eso. Clarisa, vos sos jefa de división, dale, dale. Y sí, No hay estoy gente que, Pobre inventando por ningún, Clarisa, ejemplo, una se te ficción. resiste a mandaron al utilizar el frente, aula Clarisa. virtual, en ¿Eh? principio. Se Yo no te resiste a digo utilizar el el nombre y aula virtual apellido, pero. porque esto implica más trabajo. Y Eso es sí, una... sí. Por eso digo, yo no Todo pretendo. esto que voy. Claro, yo no pretendo poner el nombre y apellido, pero lo cierto es que esta es una realidad que pasa y mucho. De que, digamos, de hecho, se hablaba de enseñanza-aprendizaje hasta no. A ver, yo lo utilizaba como concepto hasta que tuvimos el curso con esta mujer que vino, que vos creo que lo hiciste también, Clarisa, que lo trajo Sí, Hernán yo Macrini. lo finalicé, la misionera. No, no, el anterior, el que había mucho con Alicia Iglesias y demás, un curso de docencia para los posgrados, cosas por el estilo. Yo Ay, hasta no me ese momento acuerdo. utilizaba ese concepto de enseñanza-aprendizaje. Fue ella que dijo, no, no, señor, una cosa es el proceso de enseñanza y otra cosa el proceso de aprendizaje, que deben converger, que deben, Claro. que deben, pero que, a ver, pero que se haga, bueno, es para discutirlo. Sí, Clarito, perdón. Mira, me sacaste las palabras de la boca porque justamente iba a contar eso, ¿no? Que tu ejemplo es el claro ejemplo de cuál es la diferencia entre el proceso de enseñanza versus el proceso de aprendizaje. Y que en realidad nosotros como docentes no solo tenemos que pensar en el proceso de enseñanza, sino tratar de que el estudiante pueda realmente transitar ese proceso de aprendizaje y que confluyan ambos. Pero bueno, eso es lo que dijiste vos. No, no, está bien. A ver, y otra cosa que yo alguna vez, no hace mucho escuché por ahí, aprendimos a ser docente por cómo aprendimos como alumno, la mayoría o muchos de nosotros, que después en muchos casos por inquietudes fuimos decantando, fuimos tratando de incursionar otras cosas y qué sé yo, pero la verdad que la universidad ni siquiera la universidad ni siquiera te exige lo que te exige la escuela secundaria, digamos, que hagas una capacitación para tener una idea básica de lo que es el aprendizaje, de cómo se producen los procesos de aprendizaje. Ni hablar de lo que hoy está sobre el tapete a partir de lo que estamos aprendiendo con las neurociencias, con el conocimiento de los procesos cognitivos, todo eso que está dando vuelta con mucha efervescencia y como muy importante, en muchos casos nos pasa a kilómetros de distancia. Sí, Ana, perdón. No, no, perdón, no, 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 todo bien. Quiero intervenir, simplemente no es que quería No, no, interrumpir. me ha quedado Eh, ahí. no, hay un problema, creo, digo, más allá, creo que nos estamos desviando un poco de sus objetivos, pero ya que estamos, me parece interesante este debate. A ver, que uno sepa, que uno haya aprendido, que uno conozca sobre su propia materia, no significa que esté en condiciones de transmitirlo. Entonces, lo que me parece que falta en nuestra formación como docentes es aprender a dar clase. Entonces, dar clase no es simplemente que uno sabe lo que está transmitiendo, sino que uno sabe transmitirlo. Y no es lo mismo. Digo, recitar lo que yo sé no significa que quien tengo adelante entienda lo que yo estoy tratando de decirle para que lo aprehenda con H en el medio, o sea, de poder comprender de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, es como si nuestro título nos habilitara no solo para ser profesionales, contadores, administradores, matemáticos, ingenieros, sociólogos o lo que sea, sino que también nos habilita a enseñar. Y no es lo mismo. No es Tal lo cual. mismo. No hay nada que hacerle. Claro. Entonces,
Yo no puedo Nosotros, poner delante desde el grupo de profesores que tenemos en matemática, peleamos mucho por eso, porque se da mucho peso al título, entre comillas, profesional, porque yo me considero, yo soy profesor de matemática, profesora, y yo soy profesional de eso. Pero bueno, se le Claro. considera profesional a aquel que es licenciado en, y eso tiene mucho más peso que el que es profesor de. Entonces, por ejemplo, tenemos doctores en física que dan matemática para economía. Mirá, Karina, lo que Punto. Se vos decís terminó, fin de la en cita. matemática es, digamos, es como el ejemplo paradigmático, ¿no? Porque para matemática, el docente que conoce la matemática y la sabe transmitir, hace que sus estudiantes entiendan. Algunos se entusiasmen, otros menos, pero entiendan. El docente que simplemente repite fórmulas que conoce, pero que tiene armado en su cabeza un cierto concepto que no hace nada para transmitirlo. Digo, yo lo sé porque cuando yo iba a la secundaria, hasta el tercer año para mí matemática era lo más oscurantista, no entendía absolutamente nada, cero. Me llevé matemática primero, segundo, tercero, hasta que de repente algo me hizo clic Claro. y descubrí un mundo que amé a partir de ese momento. Pero digo, pero eso tiene que ver con justamente la matemática en ese sentido, matemática, física, todas las ciencias que requieren abstracción. O el que está adelante sabe transmitir eso y hacerles comprender cómo que ese razonamiento funciona. Pero eso Sí. uno no lo tiene incorporado, te lo tienen que enseñar. Hay algunos que pueden o que lo logran, pero no es así en general. Entonces, si esto le agregás que además estamos en un momento tan diferente en el cual interviene virtualidad, presencialidad, para qué nos sirven las herramientas, qué significa la inteligencia artificial, qué significa tener otras. Bueno, digo, todo esto creo que nos falta formación, me parece. Totalmente, totalmente. Y vos fíjate que utilizaste una palabra, transmisión, transmitir. Y la verdad es que el conocimiento no se transmite. Los alumnos construyen conocimiento con los elementos que nosotros le podemos aportar. Y fíjate que no es lo mismo, porque si no parecería ser de que yo hago lo de Dorothy, vomito aprendizaje, vomito enseñanza, y los alumnos, porque tienen capacidad o no, aprenden. Y la verdad es que hay otra cosa, la lógica funciona de otra manera. Quien aprende construye su propio proceso de aprendizaje, donde vos facilitás ese proceso de construcción. Le brindás herramientas, le brindás metodología, lo acercás a distintas formas de aprender, porque además no todos aprendemos de la misma manera. Y esa es la otra cuestión. Pero hoy ya no es ni siquiera es una hipótesis. Hoy sabemos de que aprendemos de múltiples maneras. Y cada uno le asigna el mayor peso a distintas formas de aprender. Hoy lo hablamos con los chicos de ingeniería, esto del proceso de aprendizaje. Aprendemos mirando, aprendemos imitando, aprendemos. Y un tema que yo traigo a colación ahora, por eso hoy estoy vomitando todo, le largo todo y después lo vamos a ir deshilachando. El error. ¿Qué hacemos con el error? ¿Qué hacemos con la equivocación? Creo que una de las cosas más importantes del rol de la docencia tiene que ver con qué hacemos con el error, cómo gestionamos el error de nuestros alumnos, cómo ayudamos a que ellos gestionen el error. Eh, es una, es- pe- pe- pero es un montonazo todo eso. Y la verdad es que tampoco no hemos aprendido porque nadie en algún momento, como dicen ustedes, nadie paró la pelota y nos indicó esto. Excepto. Te digo una cosa, Pablo. Yo en otra universidad, no en esta, yo tengo una compañera que también estamos así en pareja pedagógica, que estoy en ingeniería, en análisis, y dejo que digan, planteo una situación y dejo que digan. Y yo tengo una compañera que cuando empiezan los chicos así, cualquier cosa, se levanta y se va. Así, me dice, me voy porque si no los mato. Digo, deja que se equivoquen, yo anoto todo lo que me dicen. Y después tarda un montón. Una cosa que yo puedo hacer en 5 minutos,
tardó 1 hora y cuarto, pero bueno, dicen, y vamos diciendo, bueno, ¿por qué esto? Bueno, no sé si sirve o no sirve, veamos y desarrollamos, y ellos mismos van diciendo, ah, no, no sirve por tal cosa, no sirve por esto, no sirve por lo otro, pero ella se levanta y se va del aula. Se va del aula, pues dice, si yo tengo que seguir acá, los mato. Digo, pero tranquila. Entonces digo, andate a tomar un café y yo me No, quedo con totalmente. ellos. O Totalmente. sea, A y ver, otro jovencita la chica, ¿eh? Tiene apenas, si tiene 40 años es mucho, o sea, encima no es sí, una sí. persona grande que, bueno, tiene una estructura mental de otra forma, que ha aprendido de otra forma, o sea, es una chica joven y la verdad que a mí me deja medio, bueno, tranquila, andate que yo me quedo con los pibes. Bueno, otra cuestión que les traigo a colación, porque sí, a ver, y después a ver cómo conecta esto, porque si no partimos de una base en la cual acordamos algunas de estas cuestiones, Ana, el resto es instrumental. Y la verdad que nada, aprender a hacer una herramienta, sí, está bárbaro, yo te enseño cómo cortar un video, pero la verdad es que si no lo integrás en una estrategia que tenga sentido, que tenga coherencia, y viste, es como que se pierde. Una reflexión que traigo a colación. Para mí, Paula Carlino debería ser, como dice Dupeirón, canasta básica: leche, huevo y Paula Carlino. No sé si la conocen a Paula Carlino. Paula Carlino es una profe creo que de literatura. Si quieren los materiales, yo tengo un montón de ella que ya lo he descargado. Tiene un Por instituto favor, que sí. depende de la Universidad de Buenos Aires, y ella habla acerca de los migrantes, los nuevos migrantes. Y ella lo que dice es, ojo, porque la mayor parte de los textos que usamos en la universidad están escritos para gente que está en la universidad. Digo que la mayoría porque hay alguien que en algún momento se puso a pensar cómo aproximamos el conocimiento. ¿Cómo hacemos para que nuestros alumnos empiecen a interactuar? Porque cuando un alumno interactúa con los textos universitarios, no tiene un montón de cosas que nosotros ya tenemos incorporadas, no tiene un montón de supuestos y conceptos que nosotros manejamos. Digo, yo cuando hablé del concepto de vengado, no le tengo que explicar a María Teresa que la tiene clara, ya sabe qué, y ya sabe de lo que le estoy hablando. Alguien que viene de enfermería, la verdad que no tiene la misma impresión que nosotros tenemos, porque atrás del devengado hay una catedral de cosas, de conceptos que se construyen. Y no porque el resto, la gente de enfermería tenga alguna discapacidad y no entienda, es porque no ha leído las cosas, no ha pasado, no ha transitado en su vida por las cosas que transitamos quienes tenemos una profesión que está próxima a la contabilidad. Solo eso. Y digo, un tema que es puntual, que es un concepto que uno puede identificar bien, pero hay una miríada de conceptos que nuestros alumnos. Decisión, cuando hablamos liderazgo, cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de motivación, motivación, y yo el otro día tuvimos un entente con algunos chicos de motivación de cuarto año. Una cosa es hablar de motivación con el señor que pasa por la calle, y otra cosa, hablar de motivación por alguien que leyó y que tiene que tener alguna teoría, qué sé yo, de McGregor, de qué sé yo, de Herbert, de gente que ha opinado acerca de cómo es la motivación y de las dificultades que tiene la motivación. Teoría de las expectativas, hay un montón de teorización acerca de la motivación. Un alumno de cuarto año no es lo mismo que uno de primero, porque el de cuarto se supone que ya tiene estas conceptualizaciones en el medio. Sin embargo, muchas veces los textos para alumnos iniciales adolecen de estos problemas, tienen muchos de estos problemas. Paula Carlino lo cuenta mucho mejor que yo, les aclaro, pero tiene que ver con este planteo, y si me dejan comparto de nuevo, fíjate, y les comparto de cómo lo tengo ensamblado. A ver un cachito, aguántame un cachito. ¿Sí? Y fíjate que después de lo de Dorothy venía esta otra imagen que era una de las cosas que me interesaba plantear. Bueno, esperen, ¿eh? Ahí se me fue a Dorothy. Esto, más información o más comprensión, que es lo que buscamos, tanto en el ámbito de lo virtual como de lo presencial. Informar o comprender, igual que un poco conocer o comprender, que es un poco la discusión que estamos llevando a cabo. Y que vuelve a esto que ustedes ya lo vieron, algunos de ustedes ya lo vieron, que tiene que ver con que
Partimos de unos objetivos pedagógicos, esos objetivos tienen contenido, tienen actividades, tienen espacios de interacción, tienen una instancia de evaluación. Hay un conjunto de posibilidades institucionales tecnológicas y a esto nosotros les denominamos en la capacitación anterior EVA, entorno virtual de aprendizaje. Le saqué la B corta, entorno del aprendizaje. Lo que hacemos, nuestra actividad docente en la universidad tiene esta forma, este formato, no sé si tiene esta forma, pero tiene estas particularidades donde ninguna está exenta de otra. Ninguna, ay, se me fue. Ninguna está aislada. Los contenidos no pueden estar aislados de las actividades, no pueden estar imbrincados con las actividades y no pueden dejar de estar imbrincados con los espacios de interacción. Y esto lo decíamos para la virtualidad, pero es válido también para la presencialidad. Los objetivos didácticos, los objetivos pedagógicos son los cimientos de cómo vamos construyendo una estructura didáctica que tiene esos pilares de apoyo y tiene como techo las posibilidades que tenemos desde lo institucional y eso termina definiendo cuál es el entorno de aprendizaje. Por eso que en ese marco de entorno, podemos discutir qué ventajas tiene un entorno o qué ventajas tiene el otro, qué dificultades tiene un entorno o qué dificultades tiene el otro. De nuevo, yo vuelvo a insistir en esto, que yo no vengo a decirles cómo tienen que hacer las cosas, ¿eh? Digo, lejos estamos de eso. Todo lo contrario, lo que nosotros decimos es, teniendo en cuenta los objetivos que son suyos, que son de ustedes los conocen, ustedes los definen, teniendo estos pilares sobre los cuales hay que construir una estructura didáctica, bueno, ¿cómo pensamos y qué posibilidades tenemos? Sobre todo apuntando a que cada entorno tiene mucha incidencia en las posibilidades de lo tecnológico. ¿Cuáles son las posibilidades tecnológicas que tengo en un lugar y cuáles tengo en el otro? Y digo tecnológica, pienso que hasta en el aula puedo tomar mate, en lo virtual no. Y ese es un espacio de interacción. Digo, nuestros alumnos toman mate en las aulas. Y esto es parte de la cultura. Y esto es un elemento. Hay que considerarlo. Yo recuerdo algún docente que alguna vez se puso duro y no quería que los chicos tomaran mate en el aula. Y si era una batalla campal, porque se perdía. Pero no importa, el tiempo que se perdía en esa discusión que no tiene el menor sentido, bueno. Por eso digo, 35 años dentro de la universidad, he visto un montón de cosas de estas que no se las cuento porque las leí en un Corín Tellado, fíjense que ahí delata mi edad. ¿Sí? Eh, las hemos visto, las hemos vivido. Eh, Cada vez menos, por suerte, digo, eso también es cierto. Cada vez menos. Ah, sí que Ah, leíste Corín Tellado. Tomamos ¿viste? mate. Sí. No solo Corín Tellado. Vos Yo leía también. Corín Tellado, D'Artagnan. Los Corín Tellado eran libritos. D'Artagnan y todas esas venían, eran las otras. Nada, yo era un fanático. Intervalo. Yo leí Intervalo, intervalo. intervalo le era más romántica. Claro, por eso Corín Tellado leí. Claro, claro. Yo leía todo para ver, Paturcito, todo lo que me caía en la mano. No había mucho tampoco. Yo no vengo de una familia de lectura, ¿eh? Digo, mi viejo era chofer de colectivo. Digo, vengo de una familia del fondo del pozo. No del fondo del pozo, pero digo, pero bueno, pero así todo me supieron inculcarme esa cosa. Y me parece que, digo, es lo que uno termina replicando, digamos. Mi vieja siempre rompió los quinotos con el tema de que, bueno, de hecho mi hermana es médica. Eh, Digo, si hay algo que te saca del lugar donde estás, es la posibilidad de estudiar. Y eso es lo que uno trata de transmitir permanentemente, por eso estoy en el lugar donde estoy. Tengo la convicción profunda de que si hay algo que promueve la movilidad social, tiene que ver con las posibilidades que te ofrece la educación. Digo, es la espina dorsal. Ahí me paro. Eh, y sigo con esto, seguimos un poquito con esto, porque si no, ahí sí que se nos va a ir más allá del título que le pifiaba, que está pifiado, pero bueno, me van a saber disculpar. Vamos al otro. Ventaja de los entornos virtuales. Así como hablamos de las virtudes y ventajas de los entornos presenciales, ahora vamos a hablar de las ventajas de los entornos virtuales. Por lo menos algunas, ¿sí?
Por oposición a lo que decíamos hoy, flexibilidad temporal y espacial, con las limitaciones y con las observaciones que hacíamos de que, ojo, es cierto que vos tenés otras posibilidades temporoespaciales, pero también corres el riesgo de que te estén pasando algunas cosas por no prestar atención a ciertas situaciones que tienen que ver con dónde y cómo estudiar. ¿Sí? Puse esto de acceso a más recursos educativos, sobre todo, y creo que por ahí andan dando vuelta, pensando también, creo que hay otra cuestión ahí, que tiene que ver con las posibilidades que te da la multimedia. Creo que está repetido en otro lado, con la multimedialidad. Yo en un entorno virtual echo mano a lo que fuera, nada. Hoy arrancamos, por ejemplo, en, a la tarde con los chicos de ingeniería y teníamos una clase, o sea, el encuentro tenía que ver con la creatividad. ¿Y qué hice hasta que llegara el resto? Agarré y puse una canción que se llama La creatividad de las pastillas del abuelo. Nada, entrá de otra manera, ¿o no, Caro? Entrás distinto, entrás escuchando música. Ya le estás diciendo, chicos, acá nosotros nos vamos a relajar, vamos a trabajar cómodos, tranquilos, digamos, en un ámbito, a ver, en un ámbito que tiene que ver con la temática, porque justo encontré un tema que llamaba la creatividad, que ya lo conocía, pero digo, es otra posibilidad, es un recurso más. Define eso si hiciste bien la clase, si aprendieron, si enseñaste. No sé si lo define, pero eso ayuda. Son cositas que ayudan, son cositas que van sumando. Y la verdad es que en el ámbito de lo virtual, vos tenés unas posibilidades enormes que en una clase no las tenés. En una clase presencial no las tenés. Vos podés agarrar la compu y sacar. Sí, sí, Carito. No, perdón, Pablo, pero también esto que hiciste y que haces habitualmente en las clases, que son estas estrategias disruptivas que hacen que el estudiante se sorprenda. Entonces generan un montón de cuestiones. Renovar la atención, eh, estar atentos a lo que va a venir, y son estrategias que, como vos decís, no sé si por ahí hacen a la construcción del aprendizaje, pero que colaboran con que haya una predisposición distinta para participar, eso seguro. Sí, y lo hablábamos incluso como contenido temático cuando hablábamos del tema de la creatividad. Eh, las emociones son un elemento que, digo, si uno se imagina que el aprendizaje tiene que ver con aquello que deja huella, las emociones son aquello que plasma y define la profundidad de lo que el aprendizaje te deja. ¿Qué quiero decir? Y vuelvo a usar el mismo ejemplo que usábamos hoy respecto a la inversa. Así como las emociones positivas contribuyen al aprendizaje, en extremo también las emociones negativas. Digo, ustedes han oído hablar de estrés postraumático. ¿Lo oyeron alguna vez? ¿Saben de qué se trata? Sí, sí, por supuesto. Bueno, el estrés postraumático tiene que ver con aquello que sucede después de una situación de una intensidad emotiva, miedo, susto, preocupación, estrés, que te deja huellas que son profundas. Hay muchos casos de gente, yo Un accidente, un robo, bueno, cualquier tipo de circunstancias que te afecten, sí. exactamente. Ahí yo recuerdo haber leído también en algún libro por ahí de una señora que la roban en la plaza, la mujer no puede entrar a la plaza. No puede entrar a la plaza, porque inmediatamente, fisiológicamente, yo les decía hoy a los chicos, fisiológicamente se producen unas reacciones. eh, Nada, le da calor, le aumenta la temperatura, se pone colorada, le levanta la presión. Hay reacciones fisiológicas, no es solamente, digamos, cognitiva, que le produce volver a revivir de alguna manera esa situación que no tiene que ver con la situación, pero que tiene que ver con entrar a una plaza. Bueno, ahí vemos clarito cómo las emociones imprimen una huella que es muy profunda. Bueno, las emociones positivas también imprimen huellas profundas, imprimen huellas. La emoción permite calibrar. La emoción, las emociones permiten calibrar. Entonces, un ambiente agradable, trabajar cómodo, trabajar, digamos, donde no te empecé a pelear porque los chicos están tomando mate, eso facilita lo que tiene que pasar. Digo,
son pequeñas cosas que facilitan o mejoran o posibilitan o hacen posible mejores estrategias de aprendizaje. Y en ese sentido, la multimedialidad tiene muchas posibilidades. También en lo presencial tiene muchas posibilidades. Esto que contaban ustedes de María Teresa, si no me equivoco, que contaba de regalarle una golosina y qué sé yo. Nada, no, digo, uno puede decir son pavaditas. No, no son pavaditas. Es porque le estás prestando atención y eso se percibe del otro lado. Se percibe del otro lado. Eh, Digo, la multimedialidad te permite otro tipo de recursos. Tenemos que hablar de cómo los chinitos aprenden y cómo es la cinta. Bueno, el otro día me metí a Google, busqué en 2 segundos un video y vimos lo que yo estaba queriendo representar. Eso en el aula es más difícil hacer. Primero porque la computadora la tengo en el escritorio. Y tengo que hacer todo un despliegue, dejar de hacer lo que estaba haciendo para meterme. ¿Lo puedo hacer? Sí, pero la verdad es que la multimedialidad y otra inmensidad de dispositivos que te permite utilizar. El otro tema que para mí es discutible, que es el fomento de la autonomía. Es cierto, la virtualidad estimula la autonomía, pero también me parece que es la debilidad más grande que tienen los procesos de educación virtual. Es muy fácil dejar, muy fácil. Nos pasa a todos, nos pasa, digo, nos pasa a nosotros que es muy fácil colgar la toalla en el ámbito de lo virtual. Por eso hablábamos en la capacitación anterior la importancia del rol de la tutoría, de quien esté haciendo el seguimiento y quien esté mandando un mail y quien esté atento a qué le pasa a cada uno y que esté más cerca de eso que llamamos un aprendizaje personalizado. Pero para eso también tengo que tener equipo de trabajo. Si soy yo solo, docente, y tengo 150 alumnos, volvemos a lo mismo. ¿Más qué tutoría? ¿Más qué mail personalizado? Hago lo que puedo. Digo, eh, de vuelta, eh, la educación virtual requiere una dosis de autonomía que en general en los primeros años nuestros chicos no tienen. O les cuesta más, porque además hasta generacionalmente les cuesta. A los 18 años yo digo, tienen pajarito en la cabeza y está bien que tengan pajarito en la cabeza. Yo tengo que, a ver, yo no puedo pretender que no tengan pajarito en la cabeza a los 18 años. No, el problema es mío si yo pretendo eso. Sé que es así y tengo que disponer de las estrategias para que eso afecte de la menor manera posible. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? Como pueda. Con tutorías, con trampita, con lo que fuera. Pero bueno, son cosas que tengo que pensar. De vuelta, ¿se acuerdan que hablábamos de las cuestiones del diseño, de la didáctica, la secuencia didáctica? Bueno, estas cosas tienen que ser parte de esa reflexión que hago a la hora de diseñar cómo voy a trabajar en el ámbito de lo virtual o lo presencial. De vuelta, en lo presencial tengo un costo hundido. A ver, ya fui a clase, ya gasté plata, gasté en el colectivo, estoy. No solo voy a clase, sino que además me encuentro con los amigos. Si tuviera un bar simpático, me iría a tomar un café con ellos. Digo, pasan un montón de cosas. Además, la vida universitaria tiene toda esa montón de cosas que también es un factor de tracción. Digo, es como que a veces como que nos olvidamos de esas cosas. Yo le digo mucho a Germán Romanelo y demás, Nancy es testigo, que le jodo siempre con que, che, los chicos acá no tienen un lugar para estar, no tienen un lugar para hacer nada, para ir a pasar el tiempo. ¿Qué es lo que hace un adolescente? Nada, pasa el tiempo, está con los amigos. Dale una posibilidad de un lugar para que se encuentren, para que se junten. Bueno, ahora la biblioteca está un poquito mejor, pero en invierno no tiene ni siquiera calefacción. Acá, no sé en los centros regionales cómo funciona la historia, pero no tenía un ámbito y yo recuerdo algunas de las discusiones, no discusiones, de las charlas que teníamos con Germán, porque cuando vino el concesionario nuevo, medio como que los espantaba, porque los chicos venían con su termito, con su mate, con sus galletitas y se le metían en el bar. Y el hombre estaba que los quería matar, porque claro, venían y no consumían. Bueno, nada, en algún lado tienen que estar esos chicos. Con las dificultades que tenemos de transporte, sabiendo que vienen chicos de afuera, digo, me parece que también hay que trabajar en esto si queremos que el ambiente en lo presencial tenga otras posibilidades.
Eh, yo siempre cuento la anécdota y esto va a quedar grabado, pero yo hace 7 años creo que ya que no doy más clase en Moreno. En Moreno los chicos antes de la pandemia tenían una notebook a disposición y un profe de matemática, esto me lo ha escuchado Karina decir, un ayudante de matemática que estaba a la tarde en la biblioteca, que era cuando los chicos iban o sea, los chicos iban, pedían la computadora que les prestaba la bibliotecaria, pero además si tenían un problema tenían un profe a quien recurrir. Bueno, a ver, en términos de costo no es significativo. Sí, en términos de organización. No estaba todos los días, pero ponele, qué sé yo, los martes y los jueves los chicos sabían que se juntaban en la biblioteca y el flaco, un ayudante que estaba tomando mate y si alguien venía y le hacía una pregunta, lo ayudaba. Digo, a veces no es cuestión de costo, a veces es cuestión de organización, de otro tipo de cuestiones, que bueno, que me parece que son estrategias que también uno debe poder darse el lugar a pensarlas desde otro lugar, un poco más creativamente. Eh, no digo que haya que tener ayudante de todas las materias, pero digo, Pareto, curva ABC, las materias críticas, sabemos dónde están los problemas. Sabemos dónde están los problemas porque los problemas se pueden identificar. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Eh, Nada, vuelvo acá a la discusión de las ventajas de entorno virtual en entornos presenciales. ¿Sí? Aprendizaje personalizado. Bueno, es mucho más fácil personalizar el aprendizaje. La información que nos da, algo de esto decía María Teresa también, la información que nos da la plataforma nos permite hacer cosas muy interesantes. Igual podemos tener nuestros sistemas aparte, pero la plataforma nos suele dar información de quién entró, cuánto tiempo entró, cuándo. eh, me- Mínimamente eso, si lo conjugamos con alguna otra medida que podemos tomar, de algunas evaluaciones que nosotros podemos ir haciendo, o autoevaluaciones que uno puede poner, que aprendimos de este concepto durante la pandemia, bueno, por ahí todo esto puede ir diseñando estrategias que estén más cerca de lo que le está pasando en términos más individuales a cada uno de nuestros alumnos. De nuevo, yo sé que es difícil, sé que a veces los equipos no alcanzan y demás, pero bueno, uno lo pone ahí como un norte hacia el cual uno puede ir. A ver qué acceso, a ver qué había puesto acá, a una mayor colaboración global, sí, por supuesto. Eh, de hecho, vamos a intentarlo, no sé si va a salir, pero la idea es que a esta capacitación colaboren y participen con nosotros algunos amigotes que tenemos fuera del país, que vengan a contar qué están haciendo, cómo está impactando la tecnología. Y esto lo puedo hacer porque es virtual. Yo no le puedo decir a Cayo que de San Pablo que venga a una tarde a un seminario. Pero así como nosotros hemos ido a dar una charla a los seminarios que da él, le podemos pedir que venga un día y que cuente un poco en un tema que es específico. Y la verdad que hay muchas temáticas que valen la pena. Te dice lo mismo, pero en portugués, es más simpático, tiene otra onda. Digo, es, es otra cosa, digamos. Cuando vienen y te cuentan qué está pasando en otro lado, digo, está bueno. Nosotros hemos hecho, este año hicimos con una colega colombiana en la materia de introducción, eh, dimos un tema que era una pavadita, digo, era un tema chiquito, no era una cosa bárbara. Eh, yo me quedé con la sensación de que había sido una buena experiencia. No sé, Nancy, cómo la viviste vos, pero nada, tener que dar un tema para alguien de afuera y que los chicos preguntaran y demás, estuvo bueno, digo. Preguntaban más los colombianos que los nuestros. Sí, participaban los chicos de allá también. Sí, estuvo muy bueno. A mí me gustó también. Creo que era responsabilidad social, si no me equivoco. Sí, Estuvo bueno, sí. estuvo lindo. A mí me gustó. Muy bueno. Sí, sobre todo porque ellos trabajan mucho más el tema de lo que trabajamos nosotros, y nosotros, porque lo había preparado Germán incluso. eh, Nada, fue una experiencia simpática. Digo, me parece que ese tipo de cosas se pueden hacer en el ámbito de la virtualidad. Y podríamos profundizar más, ¿eh? Digo, también es cierto que hay disciplinas que dan para hacerlo y otras que no. De nuevo, en el ámbito de las ciencias sociales, estas son posibilidades que nosotros tenemos para enriquecer un tema, a ver cómo los colombianos trabajan el tema de la responsabilidad social. Digo, yo no sé si en contabilidad uno puede decir, bueno, qué tratamiento le dan, no sé qué, a los activos de no sé qué, no sé dónde.
por ahí no todo es posible. Pero bueno, las posibilidades están y de eso se trata lo que nosotros queremos comentar. ¿Sí? Y bueno, ¿y qué dificultades tienen? Las barreras tecnológicas. Esto requiere saberes previos por parte de nuestros alumnos y por parte de nuestros docentes. Y en esto me paro un cachito en dos cuestiones. Primero, bueno, la necesidad de hacer esto que ustedes están haciendo ahora, que no te alcanza nada, porque los cambios tecnológicos van tan rápido que nosotros que laburamos fuertemente con esto, no damos abasto, lo decía Carito hoy. eh, No da abasto, te cambian, te aparecen nuevas posibilidades. Uno que antes era gratis ahora empieza a cobrar. Nos pasó con el Menti. Menti hoy te da posibilidad de hacer 40. Bueno, tenés que salir a buscar otra alternativa. Nada, la veo a Maristela que hace con la cabeza. Si utilizaban Menti y ahora no te deja usarlo, encontramos una que se llama Pool, no, Pool con doble L Everywhere, que hace más o menos lo mismo que Menti, hasta 40 personas. Y lo probamos hoy con los chicos de ingeniería. Pero permanentemente. Actualizás Zoom, tenés que empezar de vuelta. Actualizás OBS, tenés que empezar de vuelta. Actualizás no sé qué, otra vez empezar de vuelta. El iSpring que habíamos estado charlando hoy al principio de la clase, hasta hace 2 años usábamos una versión. Ahora usamos otra versión. Y, y no das abasto. Realmente para nosotros como docentes es todo un tema, porque además los cambios son radicales. Después vamos a empezar a hablar de lo que es inteligencia artificial. Es fantástica, yo estoy alucinado. Pero te requiere un piso muy alto para acceder y para acostumbrarte a usarla y para realmente sacarle jugo. Yo tengo a los chicos del equipo, a los chicos, que son los que son, están más cerca. Flor Croci, que maneja el Excel, te atrapa adelante, que esto, que el otro. Y le digo, pero hacete un prompt para que te dé un archivo. Sí, no, bueno, después me pongo a probar. Te exige un piso muy alto de empezar a usarla, pese a que te soluciona un montonazo de problemas. Pero tenés que ponerte, realmente tenés que ponerte, y en los tiempos que vivimos, no dan a veces para que uno investigue. Eso por un lado. Pues yo le decía dos cosas. Eso de un lado. Y de luego a nuestros alumnos pasa más o menos lo mismo. Eh, Estamos instalados que los chicos son nativos digitales. Sí, pero son nativos digitales para las redes sociales. No para usar inteligencia artificial para cómo aprender mejor contabilidad o matemática o lo que fuera, o metodología. No, saben usar redes sociales y es más, están limitados y diría que hasta tonta a veces, porque parece que no saben salir de lo que está, digamos, más, de a ver, TikTok, Instagram, tres, cuatro redes más y no mucho más. Y si le cambias eso, lo mataste. Eh, Digo, hay mucha mitología atrás de que las nuevas generaciones, del conocimiento digital que tienen las nuevas generaciones. ¿Lo tienen? Sí, pero no necesariamente en el sentido que nosotros necesitamos que lo tengan a la hora de usar las cosas que tenemos que usar. Sí, Karina. Sí, bueno, por ejemplo, en la materia esta que doy ahora, que es Matemática 2, Matemática 1 usa constantemente hace muchos años en todas sus clases para diversos propósitos, usa GeoGebra. Y entonces se Ah, los hace descargar a los chicos en sus bien, dispositivos y los usan. Y hoy le bien. estábamos dando un ejemplo y me miraban y le digo, ¿por qué no usan GeoGebra? Ah, no, eso ya lo borramos porque ya terminamos Mate 1. Pero ahora les Claro, vendría bárbaro porque no estoy pidiendo que ustedes sepan de memoria tal cosa, sino que verifiquen, comprueben, visualicen esta situación. Ah, no, ellos ya habían borrado el programa porque habían pasado a otra materia. Y ni bueno, siquiera ninguno fue capaz de decir, bueno, no importa, lo bajo ahora. Ah, no, no sé. Bueno, ahí está lo no, que no, decís vos. no. No, por eso digo, no tienen el dominio que nosotros, que nuestra generación cree que ellos tienen, ¿eh? Digo, dominan lo que les gusta y lo que tienen más o menos a mano, lo dominan a la perfección. Pero guarda, extender eso un poquito más allá, porque además nosotros nos tuvimos que formar y nos tuvimos que romper los cuernos para arrancar con un montón de cosas y no sabíamos cuál iba a quedar. Y aprendimos cosas que después no sirvieron para nada. Ellos no, ellos van a los bifes, van a TikTok, van a Instagram,
van a esto, van al otro, punto, no lo sacás de ahí. Eh, y no es una crítica, es lo que es. Creo que nuestra tarea tiene que ver con romper esas barreras tecnológicas. Tiene que ver con incitarlos, con motivarlos a que usen la tecnología para otras cosas, un poquito más allá digamos, de lo que hoy la están usando. Por varias razones. Primero, porque el uso no sé si han escuchado a Santiago Bilinskis en algún caso, en alguna ocasión. ¿Lo conocen? Sí, sí. Un Santiago es emprendedor, no sé, creador de no me acuerdo qué empresa es, Global, no sé, no, estoy OfficeNet, es confundida, anterior, ¿eh? anterior a ¿Cómo? anterior. Es Ah, OfficeNet, no, ¿cuál? OfficeNet, Ah, Finet. OfficeNet. Ah, sí, sí, está bien. Fue uno de los primeros emprendedores estrella, tipo muy Sí. piola. Eh, Nosotros lo invitamos al seminario de formación emprendedor y vino, hace unos años vino, hoy no, hoy una estrella, porque hoy no puede, no tiene tiempo, pero la verdad que en ese momento vino, lo habíamos invitado con Miguel a cenar y qué sé yo, no, miren chicos, no puedo, y la verdad que los dejó a los chicos alucinados. Y venía de ser el creador de OfficeNet. Después tuvo un momento que pasó un poco al ostracismo mediático, porque él siempre estuvo activo, y hoy vuelve a ser un tipo que está en la picota, fue uno de los candidatos como al Martí Fierro de los influencers. Porque está en todas las radios, realmente es un tipo que lo ve en todos lados. Y él Sí, habla, da sí, conferencias permanentemente, sí. sí, y él habla Motivadoras, todo. tal cual, pero habla hoy de dos cosas. Uno, el papel de la inteligencia artificial en la educación, con lo cual se los recomiendo. Sé que va a una radio regularmente, pero no sé cuál es, que es la de Matías Martín, pero no sé cuál es la radio. Y también habla del impacto que las tecnologías tienen en los pibes. Él le pone, él con todo él es tecnólogo, esencialmente tecnólogo, un tipo que conoce mucho de tecnología. Él siempre ha dicho que él a sus hijos les ponía horario y condiciones muy estrictas de uso de tecnología, porque sabe, porque conoce, sabe para qué sirven y cuál es el uso de las nuevas tecnologías en este sentido. Y no es muy sano que digamos. Digo, no me quiero meter en un tema que nos lleve mucho más allá, pero guarda con el tema de la barrera tecnológica respecto de lo que consideramos de nuestros alumnos. ¿Sí? El otro tema, y ya casi estamos terminando. Sí, María Teresa. Sí, yo te quería dar un ejemplo de lo que ¿Sí? hicimos cuando empezó este cuatrimestre. Fuimos 3 docentes a un curso de inteligencia artificial que dieron ahí en la UNDU. Y la segunda clase, yo tengo en el equipo a Diego Hermosir, que le encanta la tecnología y siempre está con nuevas ideas. Y bueno, quedamos preocupados por lo de la inteligencia artificial, más en contabilidad que les podía resolver todos los trabajos obligatorios que teníamos en el aula, porque muchas cosas se buscan. Y Diego dice, no, no hay que preocuparse. Hizo un Power, él pone todo, hace con QR, o sea que los chicos inmediatamente con el celular entran y, y les hizo unas preguntas, ¿no? Le dice, miren, yo les voy a enseñar a usar, no sé si conocen, el circulito de Meta que está que hace poco salió en el WhatsApp. Muchos de los que estaban ahí no le habían prestado atención. Y le mostró la primera parte del Power era él con pelo, él sin pelo, hizo 3 muñequitos, dice, esto lo saqué, lo hice con inteligencia artificial. Soy yo, Sí, yo cuando tenga unos años más y cuando sea más viejito. Y entonces le empezó a hacer preguntas de contabilidad, ¿no? sí, Para mostrarles cómo se podía lograr ir limitando a la inteligencia artificial para llevarlo a contestar, por ejemplo, activos corrientes y no corrientes. Y algunos le sí, contestaban otra cosa, activos circulantes, no circulantes, porque se nota que el buscador, el motor, iba a otros países. Entonces ya sabíamos, ¿no? Las respuestas que les iban, porque ya, o sea, lo habíamos practicado entre nosotros, las respuestas que iban a tener
Y a raíz de eso, les demostramos que la inteligencia artificial era excelente, pero que había que tener mucho cuidado. Uno de los estudiantes dice, yo me voy. Dice, ¿para qué voy a estudiar si está todo se resuelve con la inteligencia artificial? Entonces le tuvimos que explicar que no, que para poder entender, bueno, seguimos haciendo, incluso llegamos a hacer un estado contable. O sea, le pusimos datos con minúsculas, con faltas de ortografía, sin puntos, y la inteligencia artificial lo hizo. O sea que Bueno, le demostramos hasta qué punto podían lograr tener una respuesta. Pero también le demostramos que para entender lo que la inteligencia artificial le estaba brindando, tenían sí o sí que aprender contabilidad. Entonces, aprendieron a usar la inteligencia artificial y por otro lado aprendieron que también era necesario aprender contabilidad. Y se quedaron conformes, bastante, o sea, nos dimos cuenta que no todos los estudiantes, como vos decís, manejan todos los temas. Y la otra cosa que hacemos en clase, que por eso cuando vos hablas medio que me confundo, porque en las clases presenciales, a mitad de la clase o después de un tema, también aparece un QR con el Google Form donde le hacemos contestar preguntas o resolver algún ejemplo. bien. Y cuando el aula lo permite, que tenemos puesta la computadora, le mostramos la estadística y le mostramos, fulanito de tal es el mejor, se sacó 100 puntos porque contestó todo bien. Faltan contestar, hasta ahora hay 26 y son 28. O sea que ellos ven que nosotros estamos atrás de ellos. O sea que estamos siguiendo su tarea y su trabajo y cómo hacen, cómo contestan todas las preguntas y cuáles son las respuestas que están bien y están mal. No porque le pongamos una nota, solamente para tenerlos atentos a la clase teórica o práctica, porque saben que en algún momento viene una ejercitación de ese tipo. Y bueno, no sé si eso es considerarlo virtual, lo hacemos en la presencialidad, pero Es usamos la que, tecnología. es que, María Teresa, mi propuesta es que vamos hacia ese lugar donde vos estás describiendo, a usar lo mejor de lo virtual y lo mejor de lo presencial. No, no, creo que lo que sí te digo que lo que vos describís que están haciendo no lo hacen mucho. Digo, ojalá, digamos, ojalá fuera el Bueno, escenario. yo porque No, tengo pero, a Diego, pero lo aprendo con él. es que es el escenario donde uno aspira a ir, lo mejor de lo virtual y lo mejor de lo presencial. Creo que el escenario y fortalecer ese tipo de cuestiones. De hecho, todo esto que estuvimos discutiendo acá fue hecho por la inteligencia artificial. Todas las ventajas y las desventajas. Lo que te digo es que tampoco no está, no es solo lo que hizo inteligencia artificial. Yo le pedí la base y sobre esa base trabajé. Y eso lo pasé a un PowerPoint. Y así se los estoy mostrando a ustedes. Creo que en el fondo lo que quiero significar es que la inteligencia artificial es tremendamente útil, pero coincido plenamente con lo que vos decís. No te sirve solo la inteligencia artificial. Y además, tenés que saber a dónde querés ir. Yo le hice 20 pedidos antes de llegar hasta que me dé lo que yo necesito. Con lo cual, yo no puedo venir y sin saber y pedirle que me haga una presentación a la inteligencia artificial. Yo tengo que saber a dónde voy. Ahora, que me ayuda un montón. Me ahorra un montonazo de trabajo. Te lo puedo decir Nancy. Nancy, tenemos que trabajar tal tema. Hacemos un caso. Le pido un caso a la inteligencia artificial, pero le pido lo que yo necesito. Y tengo que saber a dónde voy, tengo que saber qué tema le voy a pedir, qué condiciones. Y me da una cosa, y le corrijo lo que me tiene que dar. Miren, si no, ¿eh? Miren, ¿Y esperen. con qué programa trabajas? ¿Con el chat Con GPT o el, y otro? Yo con trabajo con el, varios. Ah, yo no sé. A ver, pero- ¿por qué te digo que trabajo con varios? ah, Porque generalmente le hago tantas preguntas que se me agota la cuestión gratuita. El otro día le tuve que pedir a Caro que le haga preguntas, no sé qué, porque me había quedado y ya no tenía más posibilidades. Yo trabajo con Claude, con GPT y con Gemini. Y también algo de Microsoft.
Eh, miren, a ver. Después nos vas a compartir cuáles son esos, Con los Mire, programas Copilot. o aplicaciones. vamos a hacer algún ejercicio con inteligencia Ah, bueno. artificial. A Vamos ver, a trabajar, pero se los muestro ahora como para bueno. completar el día de hoy y que vean. Miren, los secretos del mago, dice que no se confiesan, pero bueno, miren, ¿para qué la usé hoy? Para que me dé las imágenes que yo quería. Miren, Dorothy y el perro. Necesito que me elabores. Le pedí a GPT que me dé un prompt para que yo, utilizando Leonardo, me genere la inteligencia artificial. ¿Se entiende? Acá combiné dos, una generadora de imagen y una generadora de texto. Acá tienen el prompt. Necesito que me elabores un prompt para graficar un maestro y un perro prestando atención. ¿Sí? Me dio un prompt. Hice una foto. Me podría generar uno que no salgan figuras de imágenes porque me salían unos tipos con 5 dedos, con 3 ojos. No salió del todo bien. ¿Me podés dar un prompt negativo para asegurarme que las figuras humanas no aparezcan? Y me dio otro prompt. Y tampoco me gustó. Hasta que llegué acá. Y si no me equivoco, este es Leonardo. No. A ver, si me esperan un segundo, entro a Leonardo y para que vean lo que generó. También los textos, pero ¿se ve o...? Esperen, que comparto mal, porque suelo compartir solo una pantalla. Ahí voy, ¿eh? Bueno, este es Leonardo, Ese. ¿sí? Creación de imágenes. Acá tienen, este es el prompt, que me lo hizo en inglés, yo no trabajo en inglés. Y acá tienen la imagen de Dorothy y el perro. ¿Ven? Ahora, el cuento lo puse yo, lo saqué a otro lado. Yo le pedí una imagen con ciertas características. Miren las primeras que me dio. Y a mí no me daba la imagen de Dorothy enseñando. Ni siquiera era Dorothy se me ocurrió después. ¿Ven? Esta más o menos me daba la imagen de una pero no se le ve bien el ojo, está el ojo medio torcido ahí. Y por eso es el prompt negativo. ¿Sí? Y después me dio esta y no me gustaban del todo y acá sí. Acá sí. Esta me gustó. ¿Ven? ¿Qué es lo que quiero significar con esto ya para terminarlo? Yo, a ver, tengo que aportar la idea, tengo que filtrar, tengo que pedirle de vuelta, tengo que retocar. Es como si yo trabajara con una gran máquina de escribir que hace un montón de cosas. Pero la idea es mía, o sea, el trabajo es mío. Y lo mismo nos pasa con nuestros alumnos. Hay que aprender. Y sí, por eso yo decía, esto requiere una actualización, requiere que nosotros primero conozcamos la herramienta para que después trabajemos con los chicos, pero me parece fantástico lo que hace María Teresa. Es fantástico que nuestros alumnos aprendan ya a utilizar la inteligencia artificial para aprender. Pues, por eso yo digo, las barreras tecnológicas están de los dos lados, me quedaron ahí algunas cosas que después volveremos a charlar. Pero creo que en el fondo, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Y vuelvo a lo mismo de la otra capacitación, objetivos pedagógicos, contenido, actividades, interacción, evaluación, y eso define hacia dónde vamos. Eh, si el entorno es virtual o el entorno es presencial, creo que hay que aprovechar, como ustedes efectivamente hacen, lo mejor de los dos mundos. No, yo creo que con Clarisa lo hemos charlado 20 millones de veces esto. Vamos hacia ahí como el Titanic, sin posibilidad de parar. Eh, Cuanto mejor nos preparemos para esa situación, cuanto antes nos preparemos, mejor todavía. Creo que esa es un poco la propuesta de lo que nosotros podemos llegar a hacer. Insisto, no, a ver, en la cantidad de horas que nosotros tenemos no vamos a hacer ni un décimo de todo lo que se puede hacer.
pero nuestra vocación es por lo menos mostrar esas posibilidades, y a partir de esas posibilidades que cada uno pueda mejorar lo que ya efectivamente está haciendo. Estamos, bueno, ella le saqué 7 minutos al día, así que ya está, demasiado por ahí. ¿Estamos entonces? ¿Estamos más o Sí, menos de acuerdo? ¿Les gustó? sí, sí, ¿Estamos me bien? gustó. No sé si ya hablaron los encuentros, qué frecuencia tienen, En porque esto no. principio teníamos previsto 8 encuentros, pero me parece que van a ser menos y alguno vamos a tener algún invitado, pero eso no depende ya de Pero nosotros. ¿son semanales o cada Sí, dos sí, semanal, sí, quincenales? semanal. Semanales, Sí, ah, semanal. bueno, los Sí, miércoles, sí, siempre. sí, en principio el miércoles que viene nos Sí. vemos. Ah, Estamos previendo. miércoles Porque como que viene además, no. Mm. sí, habíamos salido tarde con la invitación, dijimos, bueno, hoy va a ser una especie de presentación. Eh, por eso arranqué con las ventajas y desventajas del hecho viejo, para no solaparnos con algunas cosas que habíamos hecho en los cursos, en la capacitación anterior. Pero nada, por ahí la idea de que la semana que viene alguna cosa se vuelva más o menos a repetir, si vemos que se suma más gente, si no, le daremos para Bancamos. adelante. Sí. De todas ¿Vamos? maneras, nosotros todas las semanas mandamos el mail recordándoles, volviendo a mandar el enlace. Siempre el recordatorio está como para que, bueno, uno tiene tantas cosas que por ahí se pasa la semana, así que siempre van a tener ese mail durante el día, la mañana, al mediodía, como para recordar el encuentro. Sí, Caro, Perfecto. sí, lo la, último, ¿se virtual. abre una nueva aula, digamos, el Moodle? Ah, Sí, 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 ya la Sí, pero tenemos. Lo que pasa es que, perdón, Pablo, lo que pasa es que recién nos la dieron de alta esta semana y la estamos terminando de armar claro, como para perfecto. matricularlas cuando ya esté toda ya cerradita. Gracias. No, vamos. bueno. Gente, nos vemos entonces el miércoles. Yo corto. Tenés que cortar por la transmisión. Sí, yo dejo de grabar porque no, sabes que tuve el mismo error que vos, así que puse a grabar directamente. Bueno, bueno. Bueno,